Yahudá rechazó a Yeshua como rey. Ya mostramos que los descendientes de Saúl, la nación de Edomo y Idumea, se convirtieron al judaísmo por la fuerza en el año 130 antes de la era común, cuando Juan Hircano los conquistó, les dio la opción de conversión o expulsión. Desde ese momento en la historia, los descendientes de Saúl dejaron de ser una nación. Más que eso, el destino de Saúl se entrelazó con el de Judá, porque se convirtieron en una sola nación. Así las profecías bíblicas de los últimos tiempos con respecto de Saúl Edom en el libro de Obadiah, en Yeshayá, en Yehezkel y en Malachía se cumplen simultáneamente con las profecías relacionadas con el remanente de Yahudá y Jerusalén. Sin entender esta fusión de Yahudá y Edom en la historia pasada, uno no puede entender el sionismo moderno y su conflicto con Ismael y el Islam. Los judíos buscaban un Mashiach conquistador por causa de Yahoshua, a quien se le había ordenado conquistar la tierra de Canaán, someter a sus habitantes a espada. Querían un Mashiach que derrocara a los romanos por la fuerza militar, acompañado de milagros. Sí, sin embargo, Yeshua vino como el príncipe de la paz, no como el guerrero conquistador, por lo tanto lo rechazaron como Mashiach. La gente no se dio cuenta de que Yahoshua mismo tampoco habría sido un conquistador militar si la gente hubiera sido obediente a Elohim. Yahweh no es sanguinario en sí, él no odiaba a los kenanitas más de lo que Yeshua odiaba a los samaritanos. Al final no hay un justo siquiera, ¿sí? Nadie califica. La única razón por la que Elohim le dio a Israel la espada física para establecer ese primer reino de Elohim fue porque la gente había rechazado la espada del Ruach en el monte Sinai. Pero estos son cuadros, Sabemos que no era aún el tiempo tampoco, pero tuvieron miedo, endurecieron sus corazones al escuchar la voz de Elohim, ¿no es cierto? Y todos huyeron y le dijeron a Moshe que subiera solo al monte y luego regresara y les contara lo que Elohim había dicho. El punto es que los israelitas en los días de Yahoshua rechazaron Shavuot, por lo tanto rechazaron la espada del Ruach, mediante la cual podrían haber convertido a Canaán y al resto del mundo. La idea era esa, la idea sigue siendo esa, la idea se va a cumplir de esa forma. Esa espada fue en gran parte retenida de los hombres hasta Maaseh 2, precisamente cuando finalmente se cumplió Shavuot. Pero la época de la sombra fue así por causa de la ceguera y dureza del corazón de los hombres. Ni siquiera hoy que estamos al final de la etapa de Shavuot, una etapa de cumplimiento parcial, de mayor comprensión espiritual, de cualquier forma, el cuerpo está listo para comprender las cosas de Ruach completamente. En la base del monte Sinai, la gente adoraba al becerro de oro. Como resultado, los levitas terminaron usando sus espadas físicas para matar a 3.000 hombres. ¿Qué hubiera pasado si esos levitas hubieran tenido la espada del Ruach a su disposición? Bueno, no eran las épocas, repetimos, estamos mirando estos cuadros. Sin embargo, a eso se refieren estas cosas. Miremos Maaseh 2, entonces, los 120 discípulos en el aposento alto estaban dispuestos a escuchar la voz de Elohim. Yahweh les dio entonces la espada del Ruach, que es la espada de la boca, que es como una espada afilada, dice Gilgalut. Esta es la espada que Shaul menciona en Efesín, diciendo, toma el casco de la salvación, la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Los discípulos bajaron sus espadas espirituales de la habitación superior y las usaron en 3.000 hombres en las calles debajo de ellos. Maaseh nos dice los resultados. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se agregaron ese día unas 3.000 almas. Esto es lo que habría ocurrido en la base del monte Sinai si los rechazos a la voz de Yeshua HaMashiach, que les hablaba del fuego de Sinai, los privó de esta arma mejor y más efectiva. Y esto es un cuadro precisamente de lo que está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre solo hay rechazo a Elohim. Esta es también el arma de Yeshua, así como leemos en el capítulo 19 de Gilgalut, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa la prensa de vino de la feroz ira de Elohim, el Todopoderoso. Todo esto nos muestra por qué Yeshua no vino como un guerrero conquistador, sino como un príncipe de paz. Explica por qué Yeshua no parecía ajustarse al patrón de Yahoshua del Tanaj. La razón por la que Yahoshua recibió una espada física no fue porque Elohim ama el derramamiento de sangre, no fue porque Elohim odiaba a los kenanitas. Los israelitas adorando su becerro de oro no eran mucho mejores que los kenanitas al final de cuentas. No fue ni siquiera porque las cosas fueran tan malas, ¿no es cierto? Fue culpa de Israel por negarse a escuchar la
voz de Elohim. Básicamente era eso, es la negativa a escuchar a Elohim, es la forma en la cual nos alejamos de él. Por lo tanto, se quedaron con la sombra de una realidad que aun cuando recibieron parcialmente, solo pudieron usar unos pocos intrépidos, y en la actualidad ninguno sabe cómo aplicarla. Los judíos de los días de Yahshua no podían entender esto, así que estaban buscando a otro Yahoshua realmente, con una espada sangrienta con la cual matar a sus enemigos literalmente, a sus opresores. Habían escuchado que enseñaban que uno debía amar a sus vecinos y odiar a sus enemigos. Esto es lo que cita Yahshua de sus propias conclusiones, porque eso es del Talmud, eso no está en las escrituras. La Besorá de odiar a los romanos y samaritanos era doctrina aceptada, sin embargo, por todos ellos. Pero a aquellos que sí aceptaron a Yahshua, se les dio la espada de la palabra y salieron a conquistar el mundo por la fe y la verdad. Desafortunadamente, dado que Shavuot es una fiesta de levadura, solo tuvieron un éxito parcial. Queda para los vencedores terminar el trabajo. Los vencedores deben, por lo tanto, aprender a usar la espada del Ruach de manera efectiva, ya que esta espada trae a las personas a la vida. La revuelta judía contra Yahweh, como ya vimos en el estudio anterior, en los días de Yahshua volvió a haber higos buenos e higos malos. Los higos malvados se enojaron bajo el gobierno de Roma. Cuanto más se rebelaban estos higos malos, oprimía a Roma. Cuanto más los oprimía Roma, más se rebelaban. La situación descendió en espiral hasta que finalmente estalló una revuelta abierta en el año 66 de la Era Común, que conduciría a la destrucción de Jerusalén en el 70. Cuando murió Trajano, Adriano lo sucedió. Era conocido como un hombre de paz y los judíos lo consideraban un segundo Ciro. Pero Adriano quería poner fin a la práctica de la mutilación que practicaban muchas personas, por lo que aprobó una ley que lo prohibía. Esto incluía la circuncisión, y esto de nuevo enfureció a los judíos. En segundo lugar, Trajano hizo planes para reconstruir Jerusalén como una ciudad romana y la llamó Aelia Capitolina en honor al dios patrono de Roma. Esto también enfureció a los judíos y provocó una revuelta final. Abraham León Sahar, en su Historia de los Judíos, escribe: el alma de la revuelta fue el venerable Rabino Akiva, uno de los líderes espirituales más hábiles de Israel. La opresión romana llevó al rabino pacífico al conflicto activo. Centró todas sus esperanzas en un brillante joven guerrero, Bar Kokhba, que se convirtió en el cerebro y la espada de la revuelta. Al parecer, él decía ser divinamente inspirado y para sus leales seguidores parecía el Mashiach tan esperado. En todas partes del país se escuchó la noticia de que el fin del sufrimiento estaba cerca. El tirano que se había atrevido a profanar la casa de Elohim sería barrido como paja. El país volvería a pertenecer a la gente que lo había hecho sagrado. Todas las aldeas, todos los poblados se movieron. Solo la nueva secta de creyentes rechazó la autoridad de los líderes judíos. Los judíos creían que esta última posición contra el águila romana era como ninguna otra. Sería el preludio del establecimiento del reino de Elohim en la tierra. Al principio la revuelta tuvo éxito y el altar de Jerusalén fue dedicado nuevamente, pero Roma trajo a su general Severo de Gran Bretaña y reconquistó Judea. Sahar nos dice: Bar Kokhba y Akiva fueron ejecutados junto con todos sus seguidores. Sus bajas fueron mucho mayores que las de la destrucción del Estado en el 70. Se prohibió a los judíos bajo pena de muerte volver a pisar Jerusalén. En el 9 de Av, el tradicional aniversario de la destrucción del templo, los judíos podían pagar por el derecho a llorar en el sitio del antiguo santuario. Durante siglos más tarde compraron sus lágrimas, llorando por las glorias perdidas del pasado, y sin embargo nunca abandonaron la esperanza de que algún día vendría una restauración y la Tierra Santa una vez más se levantaría de las ruinas construidas con ternura por manos judías. Así fue como terminó la revuelta. No se liberaron, perdieron del todo la tierra. Todavía no entienden por qué les sucedió esta tragedia. No entienden por qué Elohim no los ayudó a ganar las guerras. Esto los hizo amargarse contra Yahweh en lugar de arrepentirse en su rechazo del verdadero Mashiach. De hecho, el obispo del siglo IV, Eusebio, cita a Justino Mártir
en su historia eclesiástica. En la guerra reciente, Bar Kokhba, líder de la insurrección judía, ordenó que solo los creyentes fueran condenados a terribles castigos si no negaban a Yahshua HaMashiach y lo blasfemaban. Los judíos no entendieron por qué Elohim permitió que sus enemigos romanos destruyeran su nación y el segundo templo. Pero la explicación es simple. Elohim los había liberado de un yugo de hierro de Babel a un yugo más ligero de madera bajo Medo-Persia, Grecia, finalmente Roma, pero no se contentaron con someterse por la duración de su sentencia por los pecados de sus padres, los hijos malvados. Así que se rebelaron nuevamente, tratando de deshacerse del yugo de madera. Fracasaron porque su revuelta fue una violación de la ley en sí misma, como lo explicó completamente Yirmiyah y lo explicamos ya antes. Al rechazar la palabra del Adón, sus corazones se endurecieron y esto los cegó al Mashiach mismo, no les permitió verlo. Lo rechazaron porque rechazaron sus métodos pacíficos de conquistar la tierra. Así que en esta revuelta contra el juicio de Elohim, nuevamente se encontraron bajo el yugo de hierro, se les prohibió poner un pie en Jerusalén, fueron expulsados entre las naciones como esclavos cautivos. Esta condición continuó hasta la década de 1940, cuando los hijos malvados entre los judíos organizaron nuevamente una revuelta para tomar posesión de la tierra de Palestina. El sionismo es un movimiento entre judíos que decidieron que Elohim nunca los liberaría y que ellos mismos tenían que hacerlo. Sin arrepentirse, claro. La estatua